Bienvenidos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Acalorados? Bastante. ¿Todavía tiene frío la señora? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más. Hoy un miércoles de doctrina, de estudio bíblico, de enseñanza bíblica. ¿De acuerdo? A eso es que vinimos, a eso es que más que venir, a eso nos trae el Señor. A que aprendamos de Él, a que aprendamos de su palabra, a que aprendamos de su conocimiento y más de eso, a que aprendamos de su voluntad. Porque eso es lo que tenemos que aprender, de su voluntad. Por eso esta noche te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das. Te bendecimos, Señor, por todo lo que nos diste en este día, en esta tarde y lo que nos queda de esta noche, Señor. Hoy te bendecimos una vez más por la vida, Señor, por nuestros hijos, por nuestros familiares, Señor, porque nos has protegido tal vez sin darnos cuenta, Señor. Has estado delante de cada uno de nosotros como ese poderoso gigante, Señor, peleando por nosotros, por nuestras dificultades, Señor, quitando en medio de nosotros toda tentación, Padre Santo. Te pedimos perdón ciertamente, Dios, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas actitudes, Dios, por nuestros malos actos, Padre Santo, que hemos tenido en este día, tal vez con voluntario o involuntariamente, Señor. Venimos aquí a pedirte perdón por nuestros malos momentos, Señor, por nuestros malos pensamientos, Padre Santo. Te pedimos, amado Señor, que este tiempo, Señor, sea tuyo, Señor, que tú tomes el control del pensamiento de cada uno de las personas que estamos aquí, Señor, reunidos buscando tu presencia, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que quite de nosotros, Señor, todo espíritu de envidia, todo espíritu de maldad, todo espíritu de pereza, Señor, todo espíritu de ira y de soberbia, Señor. Venimos aquí, Señor, de una vez a pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor, por cada una de nuestras fallas, por cada uno de nuestros errores. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más y a lo que vivimos fuimos. Hoy el Señor es el que trae la palabra como siempre. ¿Sí? Él usa personas, usa hombres, usa mujeres para que sean como ese canal de ¿qué? De transmisión de la palabra, ese canal de enseñanza de su palabra. ¿Sí? Y hoy el Señor nos pone a hablar de algo que es una lucha todos los días. ¿Sí? Todos los días. ¿Por qué decimos que todos los días? Porque es una lucha que independientemente de tu estado de ánimo, independientemente de tu posición social, independientemente de tu situación financiera, es algo que vas a tener todos los días como una sombra. Todos los días no estamos en aprietos económicos, no. Hay días que estamos como bien relajaditos, o sea que no tenemos problemas. Hay días que usted paga el arrendo y al mes, tiene un mes tranquilo ahí esperando, tiene un tiempo de paz. No está preocupado todos los días que le echo a la olla porque hay. ¿Sí? En cambio, el pecado es algo que sí o sí lleva con nosotros caminando todos los días de nuestra vida. Desde antes, durante y lo que viene. No importa si caminamos con el Señor, no importa si somos cristianos, no importa si vamos con el Evangelio, el pecado es algo que mora en cada uno de nosotros. Es como una sombra. ¿Sí? Es que ni como una sombra, porque la sombra cuando no hay sol pues no se ve. En la tarde uno ve la sombra, ¿sí? Entonces el pecado sí se acuesta con uno y se levanta con uno. Ese es el tema que el Señor nos trae hoy porque es necesario, de verdad que como cristianos, como hombres y mujeres que decimos caminar con el Señor, miremos el pecado de una manera distinta a como lo vemos, a como lo estamos viendo. Porque es que somos muy olímpicos. ¿Sí? Anteriormente pues pecábamos y no importaba nada. No, eso viva Colombia, eso nada. Cuando entramos al Evangelio, cuando empezamos a caminar en el Evangelio, empezamos a ver las cosas muy diferentes. Y empezamos a determinar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y nos volvemos como santos. Todo se nos vuelve pecado. ¿De acuerdo? Y empezamos a caminar y somos
no soportamos, la Biblia dice, no soportas a los de Balaam, no soportamos a nadie. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el cristiano? Que empieza a caminar y a caminar y a caminar y a caminar, y en el camino va menguando. Ya no ve el pecado como lo veía hace 10 años, 8 años, o apenas como cuando lo veía cuando empezó a caminar. Ya empieza uno como a caminar como por entre las aguas, como por entre las cortinas. ¿De acuerdo? Empieza uno como que eso que yo pensaba antes, no, Dios sabe mi corazón, Dios me conoce, Dios sabe por qué hago las cosas, Dios, como hemos hablado en casi todos estos días. Entonces tenemos que volver a los tiempos de antes y a mirar las cosas como son por su nombre. Por su nombre. Cuando usted lo llaman en la calle o por un teléfono, ¿cómo preguntan? Preguntan por su nombre. ¿Con quién hablo? ¿Me pasa Marco? ¿Está Marco? ¿Qué hubo Marco? Por mi nombre. Entonces cuando uno empieza a caminar en el Evangelio, uno empieza como a echarse como en las petacas. ¿Sí? Y empieza uno como a empezar como a devolverse. A devolverse y a salir. Y vuelvo y me salgo. Y vuelvo y me meto. Y nos la pasamos en esas. Y tenemos que tener cuidado, hermano. Pero cuando usted está viviendo en medio del pecado, usted tiene un padre diferente, en el cual Dios no se mete. Dios no se mete. Y tal vez ustedes y yo, el que esté en su pecado, en su falla, está pidiéndole al Señor, Señor, necesito que me quites esto de encima, sácame de este problema, sácame de esta inmundicia, sácame de esto. Pero el Señor conoce tu corazón y dice, yo te conozco y no vas a salir de eso. Vas a seguir en eso. Entonces Él no hace nada. Por eso se habla de ¿qué? De arrepentimiento. De arrepentimiento. Y cuando usted se arrepiente, cuando yo me arrepiente, yo espero unos beneficios. Lógico, lógico. Cuando usted pide perdón al Señor, usted también tiene que esperar unos beneficios. Pero también quiero decirles que cuando usted y yo caminamos en la brasa, nos quemamos. Cuando usted coge la olla hirviendo caliente, pues se quema, ¿cierto? Se quema. Cuando usted pasa por el agua, se moja. Cuando usted corre, se cansa. ¿De qué estoy hablando? De consecuencias. Si yo corro, la consecuencia es que me caigo. Si yo cojo una cuchara caliente, la consecuencia es que pues me quemo. ¿Sí? Si yo estoy agarrado de una madera y me suelto, la consecuencia es que me caigo. Igual, todos los pecados también tienen consecuencias. Es decir, del pecado sigue algo. Si usted cogió la olla, sigue algo. Le ardió la mano que se quemó. En el pecado también. Igual, cuando hay un arrepentimiento, también sigue algo. También hay una consecuencia del arrepentimiento. El tema que vamos a tratar hoy se llama precisamente el pecado y sus consecuencias. Y también vamos a ver seguidamente los beneficios ¿de qué? Del arrepentimiento. ¿Por qué las dos cosas van ligadas? Porque para que haya un arrepentimiento, ¿qué tiene que haber primero? Un pecado. Si no tengo pecado, ¿de qué me arrepiento? ¿De acuerdo? Y si hay una consecuencia, es porque algo está pasando y tengo esa consecuencia. Entonces el tema es el pecado y sus consecuencias, los beneficios del arrepentimiento. Y mire tan tremendo esto. La palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? La Sagrada Escritura, las normas del Señor, como lo queramos llamar, ¿para quién son? Para el cristiano, hermano. Son para el cristiano. Yo de esto no le puedo, o yo le puedo hablar a una persona que no camino con el Señor, le puedo hablar de esto. Pero él no va a asimilar.
Él no va a asimilar, así como cuando usted por allá hace años le compartieron y no asimilábamos nada. No me interesa. No me interesa. ¿Sí? Entonces, ¿esto es para quién? Para nosotros. De verdad, y es cuando yo les digo, muchachos, que tal vez hemos fallado, tal vez hemos pecado, tal vez hemos cometido errores, ¿sí? Pero cuando Dios nos pone un tema como este es para que usted y yo que reaccionemos y digamos, estoy fallando. Y cuando yo digo estoy fallando y estoy contristando al Espíritu de Dios y estoy yendo con la voluntad de Dios, yo tengo que reaccionar. Yo tengo que reaccionar y decir, Señor, estoy fallando en esto. ¿Cómo nos pondríamos nosotros si Dios tiene la posibilidad? Él la tiene de presentarse delante de mí y nos diga, estoy tan triste por vos, por tu comportamiento. Me gustaría de verdad que cambiaras. Y yo te voy a ayudar. ¿Qué haríamos? Nos pondríamos las pilas. Nos determinaríamos a cambiar. Entonces vamos al texto en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y aquí ya estamos viendo algo, que el pecado tiene una consecuencia. ¿Cuál es? La muerte. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Y es sencillo, ¿no? Aquí nos está diciendo abiertamente, claramente, sin rodeos. Si usted peca, usted muere. ¿Y de qué muerte estamos hablando allí? De dos muertes podemos hablar allí. Porque es que el pecado te puede llevar a una muerte física. Te puede llevar a una muerte física. ¿De acuerdo? Y el pecado te lleva indefectiblemente a una muerte espiritual. ¿Qué es una muerte espiritual? Una muerte espiritual es donde no hay vida, no hay una relación entre el Señor, que es el Espíritu, y mi espíritu. No puede haber. No puede haber. Hay muerte espiritual. Sigue el texto. Más la dádiva, o sea, el regalo, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo, ¿no? El regalo de Dios, ¿cuál es? Pues la vida eterna. El pecado es muerte. El andar con el enemigo es muerte. El andar con Dios es vida. El andar con el enemigo nos hizo falta aquí, también es vida eterna, es muerte eterna. El andar en el pecado. Si usted no, se arrepiente. Yo me pregunto, Dios solamente lo sabe en su misericordia y en su sabiduría, ¿qué hay de aquellas personas que no alcanzan a arrepentirse antes de morirse? Porque tal vez alguien que esté moribundo en su lecho, como el hombre que estaba en la cruz, se arrepintió a lo último, con un corazón de pronto abierto al Señor. De pronto. Pero dígame, aquella persona que no le da tiempo, ¿qué pasará con esa alma? Uno no puede determinar que se fue para el infierno, se fue para arriba, se fue para abajo, o se fue para el costado. No, eso solamente lo sabe Dios. Lo importante es que a usted y a mí, no nos coja así, sin saber para dónde voy. Y yo digo que no nos coja así porque tal vez esta sea la última noche que nos veamos. Por ejemplo, tal vez sea. Mucha gente hay en una iglesia en este momentico recibiendo la palabra de Dios. Tal vez muchos de ellos mañana no van a amanecer. Porque están inclusive dentro de la iglesia. Estamos fallando a veces. Y no es usted, ni usted, ni usted. Todos. Todos. La palabra de Dios es clara, ¿no? El pecado siempre producirá ¿qué? Un precio que tenemos que pagar. Ahí no hay de vuelta de nada. Así usted, Señor, perdóname por esto,
no, sí, mi hijo, yo te perdono porque conozco tu corazón y tenés un corazón arrepentido, pero tienes una consecuencia. Tiene algo que, un precio que pagar. Y muchas veces no lo paga Miguelito. Muchas veces no lo pago yo. Muchas veces va a la descendencia, a los hijos y a los nietos y a los bisnietos y a los tataranietos, que es la cuarta generación. Y vaya si es un pecado de los morales, que eso van hasta la 10ª de generación, hasta allá lejos. Sí. El pecado de Adán, por ejemplo. El pecado de Adán fue un pecado, aquí sí me voy a meter en camisa de 11 varas. El pecado de Adán y de Eva no es un pecado moral, fue un pecado inmoral. Por eso se fue de generación en generación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. El pecado de Adán no fue que se comió una manzana, ni una naranja, ni una guanábana. No fue que se hizo un salpicón con eso y se lo comió, no, señor. El pecado de Adán y Eva fue un pecado inmoral. Inmoral. Después hablamos de eso. ¿Necesitaron perdón de Dios? Claro. Necesitaron ser perdonados por Dios. ¿Cuándo fue perdonado Adán y Eva? Cuando, en el momento en que Dios sacrificó un animal y le hizo unos vestidos de pieles. ¿Qué significa eso? Que los animales tuvieron que derramar sangre para poder ser sacrificados. Eso es una alegoría, una manifestación o una teofanía de lo que es Jesucristo. Jesucristo, para perdón de pecados, tuvo que derramar sangre. ¿Sí? Como en esa época Adán no estaba Jesús todavía, Dios hace eso. Sacrifica 2 animalitos, derrama la sangre y hace unos vestidos y los cubre. Díganme ustedes, si andaban desnudos y el pecado no fue inmoral, ¿qué necesidad tenía de cubrirlos? Ninguna. Tenía que taparles el pecado. Así de sencillo. La inmoralidad. Bien. Entonces, tenemos que comprender nosotros, usted y yo, desde el momento en que usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, las consecuencias eternas del pecado se pararon, quedaron quietas. Me explico. Cuando llegamos al Señor, usted y yo veníamos con una cantidad de cosas, pecados, pecadillos, de cosas. Si usted no hubiera venido al Señor y no lo hubiera aceptado en su vida, esos pecados continuarían. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted se fue. Como usted llega al Señor, tremendo esto, usted lo recibe yo como Salvador, como el hombre que perdona sus pecados, allí termina todas las consecuencias de lo que usted hizo antes. Dice la palabra en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, Juan 5:24. De cierto, o sea, verdaderamente les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. 2 condiciones hay aquí. Una, ¿cuál es? Creer, oír. Una es oír la palabra. Y sigue, y cree al que me envió. ¿Quién le envió? ¿Quién envió? Dios. Es decir, el que oye la palabra y cree en Dios, a ese es el que tiene vida eterna. Aquí voy a parar un momentico, porque es que el común de la gente no entiende, no percibe, no acepta
que tengamos una vida eterna. Porque todo el mundo tiene el concepto de que es una vida eterna. Eterno es eterno. Nosotros tenemos una condición muy diferente. Que nosotros en el espíritu, espiritualmente, eso lo creemos. Y tenemos la esperanza de que así es. Por eso dice muy clarito, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, creerle a quién, a Dios. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos cuando tenemos el problema bien tremendo? ¿A quién le creemos cuando no vemos por ningún lado ninguna solución? La finanza está dura, las deudas nos están ahogando. ¿A quién le creemos? Ese es el que tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué indica eso? Usted tenía sus pecadillos, sus pecados, ¿sí? Usted tenía una muerte eterna. Viene Jesús a su vida y usted lo recibe como Señor y como Salvador. En ese momento usted tiene que creer de que Él es capaz de perdonar todos sus pecados. ¿Todos son? Todos. Por eso el pecado que usted tenga por ahí todavía guardado, pues tiene que decirle, Señor, perdóname por esto. Y tal vez usted no se acuerda de cosas, pero hay momentos en que uno en la vida como que se le viene a la memoria algo. Uy, Señor, me faltaba este. Te pido perdón de todos modos. Tremendo aquí cuando dice, si confesamos nuestros, ¿qué? Nuestros pecados. Si los confesamos, dice aquí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dios es justo, amigo. Y Él te perdona, ¿por qué? Porque cuando dice que es justo, porque Él te justifica. Él sabe y entiende que tú y yo somos pecadores, pero no por culpa tuya ni mía. Hubo alguien que condonó, que nos hizo el pecado. ¿Y Él qué hace? Él en su justicia te perdona. Y de ahí para adelante viene el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ustedes y yo hemos sido limpiados, hemos sido lavados, hemos sido cubiertos, tus pecados fueron perdonados y a partir de ese momento usted y yo seguimos viviendo en el pecado. La palabra pecado en el original es amartia, se escribe así, amartia. Y ustedes saben qué es errar, fallar. Eso es la palabra, fallar. Dice ahí, el problema es cuando practicamos el pecado, es decir, cuando vivimos en pecado. Aquí a cristiano le está hablando aquí. Y el pecado no es solamente la inmoralidad. No, el pecado no es solamente, no, hay otras cosas. Cuando usted y yo vivimos en la mentira, cuando usted y yo vivimos en la traición, cuando usted y yo vivimos en el odio, cuando usted y yo vivimos en la soberbia, eso es vivir en el pecado. Para Dios pecado no es solamente matar a alguien. No, ni tener inmoralidad, ni la lascivia, ni la traición, ni el engaño, ni ¿cómo se dice la otra? Ni se me fue, el adulterio, no solamente eso. Hay otros pecados. Pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Pecado es todo lo que va en contra o en contravía de lo que la palabra de Dios te está enseñando. Por eso dicen por allí, es mejor no haber conocido. Es mejor no haber conocido. Podríamos mirarlo. Dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. El problema para usted y para mí es que pueden ser perdonados. Retomemos. ¿Sí? Y sí, nosotros como cristianos, sí,
pecaremos. Dios no dice que no vamos a hacerlo. Porque díganme quién no peca. Levante la mano uno. Nadie se atreve. Nadie se atreve. Como decía el Señor, que esté libre del pecado. Que levante el dedo, ahora la puerta y se vaya. Nadie, hermano. Todos. Pero una cosa es pecar hoy, en X. Otra cosa es mañana, pecar en X. Y otra cosa es pasado mañana, pecar en X. Y siempre pecar en X. Eso es vivir en la X. ¿Me están comprendiendo? Sí, claro. No vivir en el pecado. Usted se le zafó un madrazo, usted le zafó una mala expresión. Sí, Señor, me equivoqué en esto. Perdóname. Pero no volverá a pasar. No volverá a pasar. Podemos pecar, pero no podemos ser pecadores. No podemos vivir en medio del pecado. Segunda de Corintios 12:21. Temo que cuando vuelva, mi Dios me humille delante de vosotros y tenga que llorar por muchos de los que pecaron antes y no se han arrepentido de ¿qué? De su impureza, inmoralidad sexual y sensualidad que han practicado. Yo pienso no, estoy seguro y certero de que nosotros todos los días de nuestra vida tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, perdóname por eso. Todos los días. ¿Cuál es el error de no hacerlo? ¿Cuál es la falla de usted y yo no ir todos los días donde el Señor y tan? Que nos vamos a ¿qué? Acomodando, hermano. Vamos sumando pecados, vamos sumando cosas, vamos sumando y nos vamos acomodando como en una almohada de pecados. La vamos cogiendo como relajados y ya no nos importa nada, hermano. Ya nos acostumbramos, ya se nos vuelve el pecado un hábito. Ya se nos vuelve un hábito. El tema de hoy, como decíamos, es el pecado y sus consecuencias. Vamos a mirar entonces cuáles son las consecuencias que el pecado trae a tu vida. Y no solamente a tu vida, a mi vida también. Las consecuencias de que el pecado no solamente trae la vida a los que estamos aquí, no, sino a nuestra familia. ¿Cuántas veces, no vamos a hablar de nuestra vida cristiana, no, vamos a de la vida anterior. ¿Cuántas veces no cometimos tantas locuras, tantas decisiones hicimos que afectó a nuestra familia? Muchas. Hicimos cosas para beneficio de mi familia, pero no era tal. Y tal vez mi familia no se daba cuenta, yo ya donde traía las cosas y felices, dichosos, que yo estaba sembrando en ellos una consecuencia que yo no, en ese entonces no sabía, yo no conocía. Y Dios te disculpa por eso y Dios te justifica por eso. Bueno, papito, usted no sabía, entonces yo te perdono eso y aquí cortamos esa vaina. Cortemos esa raíz. El problema, ¿sabe cuándo es? Cuando usted, Señor, le cortó la raíz y usted volvió y escarbó y sembró otra vez la semilla del pecado. Y empieza otra vez, ahí ya es diferente. Porque usted ya conoce, yo ya conozco. Ya conocemos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado de mi vida? Mire, esto lo conocemos. Pero es necesario que Dios nos lo recuerde. Es necesario. Porque a nosotros todo se nos olvida. Todo se olvida, hermano. Y este es el ABC de la doctrina del Señor. Esto es el ABC del Evangelio. ¿Por qué no se nos olvidan las vocales? ¿A quién se le olvidan las vocales? Ya de pronto yo tengo un Alzheimer por allá, son bien terroríficos, de pronto se me olvidan.
Pero todos nos sabemos las vocales de memoria, los números. ¿Por qué? Porque lo practicamos todos los días. Todos los días. ¿Por qué se te olvidó la raíz cuadrada? ¿Por qué te olvidó la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo? Porque no lo practicamos. Así se vuelve la vida con el Señor. No se practica la santidad y se nos olvida. Y caemos en desgracias. Caemos en pecado. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia? Primero es, el pecado trae culpabilidad a nuestra vida. Y eso sí es verídico. Eso sí es verídico. Diga una mentira usted en el trabajo. Cada que va a llegar al trabajo, llega la culpa. Sale de la jornada de trabajo y usted descansa. Ay, no me descubrieron. Pero apenas se levanta al otro día, voy otra vez para allá. Me van a revisar esa caja menor. Y estoy descuadrada en eso. Un día de tortura. La culpabilidad. Así es el pecado. De entrada, el robo es pecado. La mentira. ¿La mentira nos da culpabilidad? Claro. ¿Sabe cuándo descansamos? Siempre decimos esto. Cuando nos descubren. O cuando yo digo, yo fui. Yo fui. ¿Cuántas veces no nos pasó en X sitio que hicimos una embarrada y nos perdimos por un tiempo? No volvimos. Hasta que las aguas se calmaron. Y llega uno. Pero siempre hay culpabilidad. Así es el pecado. Así es el pecado. Cuando hay una infidelidad en el hogar, pobre hombre, no quiere ni que el teléfono le suene. No quiere eso, que lo van a descubrir. Y pasan los días, se le acaba la paz, hermano. Se le acaba la paz, hombre o la mujer, como sea. Como sea. ¿Sí? Lo primero es, el pecado trae culpabilidad a nuestra vida. Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, siempre delante de mí. El pecado siempre está delante. El pecado siempre, ese adelante es relativo, ¿no? Porque en toda parte está el pecado. En toda parte. Entonces, ¿qué nos hace? El sentimiento de culpabilidad viene, ¿por qué? Porque sabemos que estamos obrando. ¿Por qué viene el sentimiento de culpabilidad? Porque cuando no conocíamos del Señor, ¿había sentimientos de culpabilidad cuando pecábamos? No. No. Sabíamos que, bueno, son ejemplos, ¿no? Son ejemplos. Yo sabía que me robé esto. Yo sabía. Y yo sabía que eso era malo, y yo sabía que eso era, pues pecado no lo consideraba, pues yo sabía que era malo, indebido. Pero no me da culpa de nada. ¿Qué pasa? Si no me lo roban, si no me lo robo yo, lo roba el otro. Sí. Entonces es más. Es más, si tenía a mi esposa, tengo otra, para mí era es un ejemplo. Para mí era un héroe. Era un héroe. Sí, había que aprovechar la oportunidad porque si no, había que aprovecharla. No me parecía nada. Hoy en día es diferente. Hoy en día, ¿por qué hay sentimiento de culpabilidad? Porque sé que voy en contra o estoy actuando en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que me hace a mí sentir culpable. Que yo sé que la palabra de Dios me enseña esto, que esto es por acá, y yo ando por acá. Eso me hace ser culpable, me hace sentir culpable. Y que aparte de eso, estoy en contravía ¿de qué? De la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es que yo sea ladrón. La voluntad de Dios no es que yo sea engañador. La voluntad de Dios no es que yo no sea traicionero. La voluntad de Dios es otra cosa muy diferente. Muy distinto, hermano. Dice Proverbios 28:1.
Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El que peca está siempre en actitud preventiva. Está huyendo sin que nadie lo persiga. Cuando se comete la falta, el error y la falla, uno está huyendo, uno está por allá solo. No tiene uno relación con nadie. Tremendo aquí cuando encontramos esta palabra, huye el impío, o sea, el que no es piadoso, sin que nadie lo persiga. ¿Qué indica con esto? Que el pecado poco a poco te va alejando. El pecado poco a poco te aleja de la comunión con Dios. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Eva? No, la consecuencia del pecado de Eva, ¿cuál fue? Ellos fueron expulsados del Edén. Y eso no es, lo que nos muestra ahí es más allá. No es solamente que lo expulsó del Edén. No, porque es que en el Edén, en ese pedacito de tierra, estaba la presencia de Dios. ¿Qué indica entonces? Que la consecuencia fue sacarlos de la presencia de Dios. Eso es el pecado en nosotros. Eso es el pecado en usted y en mí. Nos va alejando de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Porque uno se siente culpable y uno le da pena con Dios. Entonces, ¿qué me lleva a eso? Irme alejando de la congregación. Entonces, ¿qué hago? Me voy para otra iglesia, donde nadie conoce de mis sufrides, donde nadie conoce de mis pecados, ni conoce de mi vida. Allá llego como nuevo. Allá llego como nuevo, hermano. Nadie me conoce. ¿Cuál es el temor? Que tarde que temprano va a llegar alguien que me conoce. Y apenas llega ese alguien, ¡ay! Se me dañó el día. Me tengo que ir para otra iglesia. Entonces viene para otra. Eso es el pecado en uno. Nos aleja de quién? De los hermanos en Cristo. Nos va alejando. Porque ya no pensamos igual. Vamos en contravía. El pecado nos aleja. Nos aleja de la oración. No podemos. Si usted vive en un pecado, usted no puede orar. Porque algo dentro de usted no permite esa comunión. Y tal vez logremos en nuestro esfuerzo una oración, Señor, pero ¿será que llegó al Señor? ¿Será? ¿Será que estoy haciendo algo que no le parece al Señor, algo que no está en sus letras? ¿Y será que me acepta como soy? Entonces, yo estaba pensando en estos días en una palabra que se dice mucho. Dios aborrece ¿a quién? ¿Al pecado? Pero ama. Yo voy a mirar bien eso. Yo voy a mirar eso. ¿Hasta qué punto Dios ama al pecador? Porque es que Dios te ama cuando lo recibís y le entregas los pecados a Él. Pero si Dios, yo me pregunto, ¿Dios cómo puede amar al pecador? Porque el pecador es el que vive en el pecado. ¿Dios cómo lo puede amar? Tenemos que entregarle el pecado al Señor. Tiene que haber un arrepentimiento, hermano. Porque cuando usted recibe al Señor, usted se despoja de lo que usted es. Usted se despoja de lo que usted es, hijo. Yo le pregunto a ustedes, y me pregunto, ¿Dios ama el robo? No. No. Entonces, yo soy un ejemplo, yo robo, yo soy un ladrón, un ejemplo. Y le entrego al Señor, Señor, me arrepiento de haber robado, de haber quitado, sí, pero mañana vuelvo y lo hago. Y vuelvo y pasado mañana vuelvo y lo hago. Entonces, dígame, Dios, ¿cómo actúa allí? ¿Me seguirá amando? ¿Mm?
Por eso al comienzo les hablaba de esto como una manera seria. Porque el pecado hay que verlo como es. El pecado hay que verlo como es. Y Dios, miren, Dios no se puede engañar. A Dios no lo engaña nadie. Nadie es nadie. Por eso dice, era mejor no haber conocido. ¿De acuerdo? ¿En dónde íbamos? Perdón. Pero ya lo leímos. Entonces, poco a poco nos aleja de qué? De su iglesia, de nuestros hermanos. La culpabilidad nos aleja de tantas cosas. La culpabilidad nos hace caminar con la cabeza derecha. A veces no se puede mirar a la gente de frente. Bueno, usted le cometió un error, una falta contra alguien, y usted tiene el coraje y la personalidad de mirarlo de frente. Pero ¿a Dios lo puede mirar de frente? Al hombre lo engaño, al ser humano no lo engaña. Fácil. Pero a Dios no se puede engañar. Segundo. Entonces la primera es, el pecado trae culpabilidad. ¿Hemos pecado en algún momento? Sí. ¿Y nos hemos sentido culpables? Claro, hermano. Claro que sí. Y es bueno, también es bueno que me sienta culpable. ¿Por qué? Porque dentro de mí, como quiera que sea, hay un temor al Señor. Hay un temor y sé, oiga, lo más tremendo de esto es que usted y yo sabemos que cuando pecamos, tenemos consecuencias. Tenemos consecuencias. Pero eso no importa. Sigamos, eso no importa. Eso no importa. Dios perdona, Dios es bueno. Dios es bueno. No, hermano. Hay que ver las cosas como son. De verdad. Segundo, el pecado, otra consecuencia del pecado es que nos corrompe y nos lleva a nos lleva a la decadencia espiritual. Nos lleva a la decadencia espiritual. Es decir, tu nivel de espiritualidad, tu nivel de comunión con Dios, todo eso bonito que uno de pronto vive, cuando llega el pecado, ese nivel empieza a decaer. Empieza a decaer. Y con él, usted y yo, y con él tu ánimo, y con él mi ánimo, y con él conmigo mis fuerzas y mis ganas de hacer las cosas. Pues las cosas del Señor. Ya no me interesa ir a la iglesia, ya no me interesa leer la Biblia, no me interesa nada. No me interesa compartir nada. ¿Sí? Y lo más tremendo es que estamos en ese ambiente pecaminoso y compartimos la palabra como si nada. Pues sí. No, es que en la Biblia dice que hasta lo vil usa el Señor. ¿Sí? Pues que ustedes no somos viles. No. Nosotros ya caminamos con el Señor. De verdad. Y bueno, estás en tu pleito, en tu encrucijada con el pecado, pero antes de compartir la palabra, al menos pide la dirección de Dios. Al menos, antes de eso, ponte en paz con Dios. Y decir, Señor, estoy en esto, perdóname. Y si es en verdad lo que estás diciendo, dentro de usted y dentro de mí, va a haber una sensación de ¿qué? De paz. De paz, dijo. No leíamos, perdón. El pecado, segundo, el pecado nos corrompe y nos lleva a la decadencia espiritual. Isaías 31. ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice ahí, ¡ay de los hijos que se apartan! Eso es como una amenaza. No, es como una advertencia. ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice el Señor, para tomar consejo y no de mí. Oiga, es decir, no son esos que se van de la iglesia, está hablando allí. Esos que se fueron, no. Son los que están en el camino del Señor, buscan el consejo en otros. No es lo mismo del camino del Señor. ¿Ya? Esos que caminan y que se congregan y que van y que aleluya y amén y están yendo del brujo.
a buscar un consejo por allá. O un consejo donde no tienen que buscarlo. Es una persona que de pronto hasta está peor que uno. En situación peor que uno. Dice aquí, hay de aquellos. Hay de los, ni siquiera dice de aquellos. De los hijos. Isaías 31. Sí. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. La pregunta es, ¿cuál es tu cobertura? Y no estoy hablando de cuál es tu líder. No, Señor. ¿Con quién tú estás cubriendo? ¿Quién es tu cobertura? ¿El Espíritu Santo? ¿O cuál espíritu es el que te cobija? Dice aquí, añadiendo pecado a pecado. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién te estás asociando? Dice aquí, o sea, añadiendo pecado a pecado, más pecado, más pecado. Cuando vivimos en pecado, comienza en tu vida y en mi vida una decadencia espiritual. Como decía ahora, ya no me interesa tener ni comunión, ni relación, no me interesa ni buscar espacios donde yo conozca de la palabra, no me interesa nada, no me interesa, no me preocupa, me da igual. Dice, no apaguéis al Espíritu. Cuando Primera de Tesalonicenses 5:19, cuando usted llegó al camino del Señor, cuando usted recibió al Señor en su vida, ese espíritu muerto que tenías o que estaba por allá refundido, él cobró vida. ¿Sí? Ese aceite que tenías por allá cobró vida, como las lámparas, ¿no? Ese aceite que te da la luz, ese aceite que te abrió los ojos, no lo pierda. No lo pierda. Dice aquí la palabra, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis el fuego del Espíritu. Y el fuego del Espíritu no es para hablar en lenguas, el fuego del Espíritu no es para brincar el techo, para saltar, para nada de eso es. El fuego del Espíritu es para darte luz. Es para que tu camino esté alumbrado, mijo. Pero, ¿qué se gana usted y yo con tener? Por ahí hay una palabra que dice, ¿de qué sirve una vela, una luz, debajo de una mesa? No sirve, no alumbra. Es encima de la mesa. Allí es donde alumbra. Usted no apaga el espíritu, hermano. Mantenga esa llama. Él no la va a mantener solo. No. Si usted va, él va. Si usted lo deja, él se suelta. Porque esto es voluntario. El enfriamiento espiritual no solamente es que ya no tengo la luz. El enfriamiento espiritual es una puerta que usted y yo abrimos para que todo tipo de pecado entre en mi vida. Porque no tengo defensas. El pecado es espíritu. Todo es espíritu. Y si tu espíritu, que es el que puede con todo, que es el que tiene el poder, se apaga, pues queda abierta la puerta, hermano. Es como cuando usted, allá hay una puerta, acá hay otra puerta, y acá hay otra puerta. Un ladrón, para entrar a esta puerta, tiene que abrir primero esas dos. Pero si usted deja la de abierta y está abierta, pues le cae papaya. Y si usted dejó esas inseguro, pues se le entraron, hijo. Así es el pecado. Así es. Cuando tu parte espiritual cae, estás frágil. Y todo entra. Todo entra. ¿Cuál, mami? Mateo 12:44. Miremosla ahí. ¿Mateo qué?
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Sigamos. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. ¿Qué indica esto, mis hermanos? Cuando usted llegó al Señor y salieron todos esos espíritus malignos, y usted dio la puerta para que entraran otra vez, va a estar peor de que cuando entró la primera vez. Amén. Sigamos aquí. Dice, tenemos aquí, el enfriamiento espiritual se convierte en una puerta abierta para que otros pecados en nuestra vida poco a poco nos vayan corrompiendo. De un pecado viene el otro, y viene el otro, y viene el otro, y se vuelve una ¿qué? Una casa de pecados. Segunda de Pedro, esta palabra es tremendísima, pónganle cuidado. Segunda de Pedro 2, 20, 22. Oído aquí. Segunda de Pedro 2, 20, 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, aquí habla de nosotros. ¿De acuerdo? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, el único que te saca de allí es Jesucristo. Aquí no es que yo quiero salir de la droga, yo quiero salir del vicio, yo quiero salir de la maldad. No es porque usted quiera. Así no obra. ¿Es por medio de qué? Aquí lo dice que no. Por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, por medio del conocimiento de qué? De la palabra. Es lo único, mi hermana. Continuamos. Enredándose ¿qué? Otra vez. O sea, yo salí de esta, estoy caminando, pero aquí de que esos que se enredaron otra vez en ella son vencidos. Cuando yo me doy una oportunidad, cuando yo me echo una canita al aire, estoy en el camino de ser tragado y devorado nuevamente. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Tremendo. De verdad es tiempo de que le pongamos fundamento. Sí, porque las consecuencias no son buenas. No son buenas. Son peores. De que como yo era, peores. Porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. ¿Cuál es el santo mandamiento? La piedad y la justicia. Ese es el santo mandamiento. Que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Oiga, aquí es donde quería yo entrar. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice el verdadero proverbio? El perro vuelve a su vómito y la perra lavada a revolcarse en el cieno. Proverbios 26, 11. El cieno es el barro. A revolcarse un perro. Un perro vomita 1000 cosas y vuelve y se come eso. El perro vuelve a su vómito. Ese es un ejemplo efectivo. Y la marrana, el marrano, usted lo perfuma, y vuelve al pantanero. Eso le pasa al hombre cuando se devuelve al viejo camino. Volvió a comerse el vómito. Volvió al pantano. Vaya, salga de allá. Miren, el cristiano que vive en pecado, poco a poco va llegando a una vida de mundanalidad. Vuelve a lo que es el mundo. Vuelve a esas cosas que antes hacíamos y que hubo un tiempo que aborrecíamos. Y volvemos allá. Ese es el cristiano que anda en el pecado.
Llega al mundo de la ¿qué? De la carnalidad. Se metieron en delitos y pecados. Viven ahí. Vuelve al mundo de los vicios. Volvemos a, mucho, echamos para atrás. Es pedir al Señor que, pues que no nos deje caer. Porque es tremendo. Ya cuando la persona dice yo quiero salir de eso, pues sencillamente ya no puede. Hay tanto el poder del enemigo dentro de la persona que ya por más que quieras, no, ya no puedo. ¿Cuántos? Usted se puede ir para, es un ejemplo también, para la galería. Y usted hable con 100 personas que andan en las cosas de los delitos de vicios. ¿Sí? Y usted le pregunta cuántos quieren salir de eso y la mayoría dicen que quieren salir. No, yo quiero salir de esto, yo sé que esto es malo, pero es que la respuesta que dicen es ¿cuál? No puedo. No puedo. Y no nos vamos para la galería, vámonos para la vida de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, los que están oyendo de pronto, no quieren salir de algo, pero no pueden? Porque le hemos dado tanto poder al enemigo que mi lucha con él no puedo, me vence. ¿Pero por qué? Porque mi espíritu ha decaído. Mi calidad espiritual ha menguado. Y la pelea aquí no es con la carne, hermano. Aquí la lucha no es con no comprar cigarrillos. Aquí la lucha no es con no ir a la cantina, no ir al bingo, no ir al casino. La lucha no es con eso, con no ir. La lucha no es con ponerme una esposa aquí y un tornillo aquí para no moverme para ningún lado. La lucha no es esa. Porque tarde que temprano, de tanto darle aquí, vas a reventar y te vas a ir otra vez para allá. Es con el espíritu que yo venzo. La pelea es espiritual, la guerra es espiritual, mi hermano. La guerra es usted con Dios. Para que Él luche por usted. Si usted pelea con eso, pierde, hijo. Pierde porque pierde. Entonces no nos enfrentemos a él. Vamos en qué? En el tercero. Acá vemos el tercero. El pecado, la consecuencia del pecado es que trae mucho daño y dolor a nuestra vida. Eso trae el pecado, esa es la consecuencia. Isaías 5, del 1, 5, perdón, Isaías 1, del 5 al 7. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué? Si ya tuvimos harto de castigo, harto de consecuencia, harto de dolor por nuestros pecados, ¿por qué aún quieres eso? Es decir, ¿por qué aún sigues en el pecado? ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Todavía nos revelamos ¿a qué? A la palabra de Dios. Todavía estoy revelando a lo que Dios me dice que por aquí no es. No, yo me quiero ir por este lado de acá. Toda cabeza está enferma, dice la palabra. Y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana en Jesucristo, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Yo me pregunto cómo vive una persona en su interior, una persona que vive en el pecado. Debe ser tremendo, hermano. Vuelvo y le digo, no es que nosotros no pequemos, no es eso, pero no vivimos, no nos domina el pecado. Y si usted tiene un pecado que lo está dominando, pídele al Señor que le ayude a erradicarlo naturalmente de raíz. De raíz, hermano. ¿Para qué nos metemos en camisa y 11 varas?
¿Para qué nos metemos en las cosas si sabemos que las consecuencias, si sabemos que me va a quitar la paz, si sabemos que me va a quitar tantas cosas, si sabemos que van a tener consecuencias mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y hasta yo mismo, hermano? Las cosas en la vida no nos pasan porque sí. Las cosas en la vida que nos pasan tienen una razón de ser. ¿Por qué me pasa esto? A veces nos enseñan que no diga el por qué, sino para qué. No diga por qué, diga para qué. No, Señor, ¿por qué estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Por qué no puedo surgir? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué? Porque cuando digo para qué, es de parte de Dios. Señor, ¿para qué es eso? Pero si digo el por qué, es porque es por mí, hermano. Y es allí donde yo estoy aceptando que mi responsabilidad. ¿Cuántas veces mis hijos, mis hijas, tus hijos no sufrieron por una mala decisión tuya? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces llevaron del bulto por mi culpa? ¿Cuántos hijos están solos hoy en día sufriendo porque el papá por un error, por un pecado, hermano, está en la cárcel? Porque mató a otro. Matar es pecado. Así de sencillo. Robar es pecado. ¿Cuántos hijos no hay en este momentico huérfanos de papá y mamá porque ambos están en una cárcel? Uno en una y la otra en otra. Y los hijos a merced de quién? De la consecuencia del pecado de los hijos a merced del enemigo. Pecado es tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Dónde voy? Se me fue. El pecado trae mucho daño. Ya vimos. Aquí nos damos cuenta que el pecado causa en mi vida y en la de mis hijos, en la de mi familia, dolor. Causa dolor. Y no solamente físico. Físicamente el pecado trae enfermedades. Muchas enfermedades. Si usted se pone a volverse a estudiar la Biblia, se va a dar cuenta que las enfermedades nacieron del pecado. Que hay otras, ¿sí? En la antigüedad, originalmente, son 39 enfermedades. Originalmente. Por eso a Jesús le dieron 39 latigazos. Porque por tus llagas fuimos sanados. Por tus llagas las 39 enfermedades fueron quebrantadas. ¿De acuerdo? Hijo mío, no menosprecies la disciplina. El Señor, a consecuencia de tu pecado, te va a disciplinar. Te va a disciplinar. Y ya nos ha disciplinado muchas veces. Digámoslo así, ya nos ha castigado muchas veces. Entonces no tomemos esa disciplina, no la menospreciemos. Aprendamos a recibirla. Señor, esta es la consecuencia de mi pecado, la recibo de la mejor manera. No reniego. Cometí un error en el trabajo, hice esto y eso, razón que me echaron. Sí, Señor, esto es una disciplina lo que yo hice allá. La recibo de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire, si usted perdió su empleo porque trabajó mal, porque cometió un error, la disciplina del Señor es que vas afuera del trabajo 4 o 5 meses. ¿Para qué? Para que reflexiones. Y dice, no desmayes, espere en el Señor que viene otra cosa diferente. Espere allí, está en disciplina. No desmaye, ¿qué significa? No busque soluciones por otro lado. No busque soluciones por otro lado. Por otro lado hay soluciones encantadoras, en las que usted tiene plata en media hora y en 1 hora. No desmaye, hijo, espérese allí. No cometa un error. Sigamos aquí. No desmayes cuando eres reprendido
por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted se cree un hijo de Dios, si usted siente que usted es hijo de Dios, pues también tiene que aprender a sentir la disciplina. ¿Los padres disciplinan? A veces. Si Dios no nos disciplinara, oiga, si Dios no te disciplina ni me disciplina, seríamos como esos hijos que los padres no los disciplinan. Así. Hacemos lo que nos place y punto. Y es como yo digo. Y azota al que recibe por hijo. Sí, pues sois tratados con disciplina, no como hijos bastardos. ¿Ah? Hebreos 12, 5, 8. Perdón. O aquí. Sois tratados con disciplina, no como hijos bastardos. Entonces esto me lleva a buscar qué significa un hijo bastardo. Esa palabra suena como fea, ¿no? Pero está bien dicha. Un hijo bastardo es aquel que nace fuera del matrimonio. ¿De acuerdo? Ese hijo, a ver, ¿se disciplina diferente un hijo del matrimonio a un hijo que no es del matrimonio? Claro que se disciplina diferente. Al hijo que es hijo natural, lo corrijo de una manera fuerte porque lo amo. El otro no puedo. Ese no puedo porque es diferente. Fue fuera de un matrimonio. Toca distinto. De hecho, vive diferente. De hecho, ya vivirá con otro papá. De hecho, ya no me meto allí. Entonces, si usted se cree y yo creo que somos hijos de Dios, recibamos la disciplina de la mejor manera. Dice aquí, no como hijos de bastardo y no como hijos legítimos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si sois contados entre los hijos sin disciplina, sois hijos bastardos y no legítimos. Jesús reprende y castiga al que es hijo de Dios, antes de que cerremos. Por eso es que cuando aquel hombre, aquella mujer, tiene un padre diferente de Dios, él no se mete. Él no se mete. Por eso es que usted y yo podemos orar y orar por ese hijo que está en las drogas, que está en los problemas, que está en las dificultades contrarias. Si ese hijo no suelta ese padre que es el enemigo, Dios no se va a meter allí. Dios no puede hacerlo. Es como usted meterse a corregir el hijo del vecino. Usted no lo puede hacer. Porque tiene otro papá diferente que no es usted. El que anda con un papá diferente, Dios no se mete. Tiene que ir a él para que él tome posesión de su hijo. Nos quedó faltando uno. ¿De acuerdo? Y nos quedó faltando las consecuencias, la bendición del arrepentimiento. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Les parece? O si quiere seguimos ahorita hasta las 12 de la noche. Yo no tengo ningún problema. ¿Ustedes sí? Entonces dejémoslo ahí hasta dentro de 8 días. Recuérdenme que me quedó faltando uno. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta noche, Dios, en que hemos conocido tu palabra, Señor. Hemos recordado, Señor, las consecuencias del pecado, Padre Santo. Hemos recordado, Señor, que es un pecado. Hemos recordado, Señor, que pecamos, Señor. Reconocemos, Señor, que pecamos día a día, Señor, y por eso venimos a ti a pedirte perdón, Señor, a tener un arrepentimiento genuino, a tener, Señor, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, Señor. Hoy te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado una vez más de estar aquí en día miércoles de doctrina, Señor, y aprendemos, Señor, qué es tu palabra, para qué es tu palabra y cómo podemos aprovechar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes, Espíritu Santo, Señor, que la tentación está allí, Señor, pero con tu poder y con tu gracia, Señor, la podemos vencer, Señor, así sea huyendo, Señor, así sea corriendo, Padre Santo. Así nos llamen cobardes, Señor, huimos de la tentación. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.